Hola mi gente, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy les traigo un video de confección y vamos a ver cómo podemos hacer los bolsillos de ribetes, de los dos ribeticos que usamos a veces para pantalón, para chaquetas, para faldas, vestidos. Realmente este es un bolsillo que estamos usando muchísimo hoy en día, lo podemos adaptar a cualquier prenda. Aquí quiero mostrarles más o menos para que sepan exactamente de cuál estoy hablando. Es ese bolsillo de ribete que no lleva tapita, que no lleva nada, va completamente descubierto, entonces tiene que quedar muy bien hecho, tiene que quedar muy bien elaborado, impecable, porque no va a quedar cubierto por nada. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, de una manera muy fácil, sencilla y rápida. Sé que les va a gustar. Ok chicos, entonces vamos a hacerlo ahora mismo y espero les guste. Ok, bueno chicos, aquí estamos ya listos para empezar con nuestro bolsillo de ribete. Y yo ya adelanté algunas cositas como siempre para ganar tiempo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar esta pieza, digamos que podría ser el pantalón o la falda o la chaqueta, lo que sea, donde vamos a hacer el bolsillo de ribete. Ok, nuestro bolsillo de ribete, pero o sea, podría ser cualquier pieza, pero yo lo voy a hacer como si fuera para un pantalón, para aprovechar y explicarles cómo se hace el bolsillo completo. Ok, la parte de adentro, no solamente los ribetes. Ok, entonces vamos a empezar. El bolsillo más o menos puede tener una medida de 12 centímetros y medio o 13 centímetros, ¿no? Yo lo voy a hacer de 12 centímetros y medio. Entonces aquí marco, como siempre estoy marcando con lápiz para que usted vea, pero ustedes lo hacen con tiza. Marco una línea, marco los 12 centímetros y medio, y si fuese un pantalón bajaría 6 centímetros del orillo, si fuese un pantalón, ¿no? Esa sería como la medida apropiada. Ya si es una chaqueta, pues ya todo es diferente. Aquí estas cosas nunca es exacto, siempre depende exactamente del modelo. Ok, bueno, trazamos una línea y a cada lado de esta línea vamos a mover medio centímetro. Esperen un segundo. No vamos a mover medio centímetro, vamos a mover 0.7 para que no nos quede tan delgadito, porque no se ve tan bonito, pero que tampoco nos quede tan ancho. Entonces 0.7 a cada lado. Ok, y vamos a trazar una línea. Bueno, estando esto listo, ya podemos decir que está nuestro bolsillo como debe quedar los ribetes. Entonces ponemos esto a un lado y yo aquí ya alisté estas tres piezas, que son la vista para ponérsela al forro, para que la parte de adentro se vea de la misma tela. Entonces la medida de la vista son 16 centímetros y medio. ¿Por qué? Porque el bolsillo va de 2 centímetros y medio el ribete, entonces le vamos a poner 4 centímetros más a la vista. Ok, entonces serían 16 centímetros y medio por 8 centímetros. Yo ya la tengo aquí lista. Ok, perfecto por esa parte. Estos son nuestros ribetes. Nuestros ribetes los hice aquí así. Entonces igual de 16 centímetros y medio, exactamente igual que la vista, pero por 5 centímetros corté las tiritas de 5 centímetros de ancho. Después de haberlas cortado, las llevé, las fusioné con una entretela que no sea muy gruesa, que sea más bien delgadita. Las fusioné. Después de fusionada, como pueden ver, la quebré por la mitad, está dobladita por la mitad con la plancha. Ok, después de estar dobladas, marqué igualmente 0.7, marqué una línea para saber por dónde tengo que coser, y además le marqué el ancho del bolsillo exactamente a las dos igualitas para que me quede el bolsillo bien parejito. Ok, entonces esto es en cuanto a los ribetes y a la vista. Ya está listo. Y por esta parte tengo el forro. El forro tiene una manera bien especial para cortarlo, y es la siguiente. Esta es la línea de nuestro ribete, ¿ok? Entonces a la línea de la línea de ribete vamos a subir
2 centímetros y vamos a bajar unos 13 centímetros de profundidad del bolsillo. Ok, esa puede ser nuestra medida. Entonces, para saber qué tan grande debemos cortar la pieza del forro, lo que vamos a hacer es lo siguiente: empezando desde los 2 centímetros que subimos, parando en este punto que marcamos de 13 centímetros para la profundidad, lo que vamos a hacer es, vamos a subir hasta el orillo, hasta aquí. Entonces esta sería la medida de la que deberíamos cortar nuestra pieza. Entonces en este caso serían 36 centímetros. Ok, si les quedó claro. Entonces de aquí, de los 2 hasta los 15, y subimos hasta el orillo. Ok, porque este forro va a terminar allá al orillo. Yo ya la corté, ya la tengo lista. Perfecto. Ok, ahora nuestro paso siguiente es, vamos a pasar estos puntos, poner unos alfileres para poderlos ver en la parte de atrás, en el revés, porque este es el derecho. Entonces vamos a verlo por el revés. Ok, estando aquí en el revés, vamos a poner nuestro forro así, de esta manera, la parte del derecho hacia arriba. Aquí yo ya marqué los 2 centímetros que subimos de la línea. Recuerda que habíamos subido 2 centímetros, 2 centímetros, yo ya los marqué, ya los tengo aquí marcados. Entonces sobre esos 2 puntos vamos a poner el orillo del forro, dejando 2 centímetros a cada lado, los 2 centímetros que le dimos de aumento al forro, a la vista, a todo. Ok, aquí mismo vamos a fijarlos con alfileres para poder empezar a trabajar. Esto va simplemente sostenido y no le hacemos absolutamente nada más. Ok, entonces aquí vamos a empezar a coser. Lo que sigue ahora es, voy a coser los ribetes. Los voy a coser aquí sobre este cuadrito, guiándome por los puntos que tengo. Entonces empezamos. El forro está debajo porque la idea es que cosamos los dos al tiempo ahorita, ¿ok? Entonces esta línea la vamos a poner sobre aquella y vamos a empezar a coser. Como ustedes pueden ver, la parte doblada del ribete va hacia afuera, no va así, va hacia afuera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a coser. Voy a empezar a coser. Fijamos y nos venimos hasta nuestro punto. Y hago exactamente lo mismo con el otro. Abro, coso igual. Ok, estando esto listo, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a cortar. Ok, corto. Y aquí voy a hacer un piquetico a la puntada, cerca a la puntada.
ambos lados. Ok, aquí ya podemos retirar este alfiler porque ya el bolsillo y el forro nos quedó pegado. Ok, entonces ahora volteamos hacia adentro. Nuestros ribetes. Bueno, vamos, ya está ahí, ya estamos, lo volteamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hilvanar. Hay personas que tal vez, no sé, tienen mucha experiencia y lo hacen sin hilvanar. Yo nunca creo que una vez lo hice y no me gustó. Me parece que es fundamental hilvanarlo para que quede completamente cerradito, y la verdad les recomiendo a ustedes que lo hagan de la misma manera, que lo hilvanen. Ok, una vez hilvanado, dejamos así por ahora. Vamos a la parte de atrás. Entonces, en la parte de atrás vamos a poner la vista. La ponemos así, solamente puestecita, de aquí hacia abajo, que no salga. La fijamos por un momento con los alfileres. Venimos y subimos hasta el orillo del pantalón. Como el pantalón tiene una forma, lo hice un poco desnivelado porque el pantalón tiene esa forma, entonces asegurarnos de que va a sobrar aquí, pero lo importante es que llegue acá, que quede bien al orillo, ¿ok? Entonces, estando así, vamos a marcar la mitad por donde tenemos que quebrar. Ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos la vista aquí sujeta con alfiler, vamos a quitar el alfiler y a sujetar la vista al forro en ambos lados para saber exactamente dónde tiene que quedar. Abrimos y vamos a coser la vista aquí y aquí, doblándole un poquito. Okay. Así, de esta manera. Y aquí al otro lado lo hacemos exactamente igual. Bueno, ahora volvemos aquí arriba . Ok, así. Ahora, como ya marcamos, vamos a cerrar el bolsillo con costura francesa, primero por dentro y después por fuera.
Ahora vamos a coser por dentro. Eso también podríamos hacerlo fileteado. En algunos casos se pueden hacer fileteados, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así, pero ya depende de ustedes. Ok, entonces ya lo tenemos así. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrar las esquinas que no las hemos cerrado. Y vamos a coser por aquí por la parte de arriba. O sea, nos vamos así, así y bajamos. Estando así, ahora vamos a proceder a hacer esto. Aquí doblamos, pasamos una costura para sostenerlo y de la misma manera a este lado. Y finalmente vamos a coser aquí. Yo la verdad esto lo estoy haciendo con una tela de un hilo de otro color. Ustedes lo hacen con un hilo del mismo color para que les quede mejor. Entonces finalmente el bolsillo queda así. Ahora lo voy a planchar para que se den cuenta cómo queda. Vamos a quitar las costuras. Generalmente el van generalmente no se las quitamos hasta que la prenda está completamente terminada, pero como aquí yo no estoy haciendo una prenda sino que estaba haciendo todo el bolsillo, pues ya lo hice. Entonces mira, aquí queda así para cuando se abra no se vea, queda lindo. Ok chicos, entonces eso era lo que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado. Cualquier duda ya saben, me lo dejan saber en los comentarios y yo con gusto les estaré explicando. Y si tienen alguna inquietud, quieren que haga algún video de algo en especial, no se preocupen, me lo dejan saber y yo con mucho gusto lo haré para ustedes. Ok, eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.